¿Y ahora? Ah, ahí sí, ahí sí. Gracias. Ya, súper. Ya, chiquillos, vamos a comenzar con la ayudantía número 5. Esta es la parte 2 de fatiga mecánica, el método SN, que es el estrés número de ciclo ya, el esfuerzo número de ciclo. Y no sé si lograron ver la ayudantía anterior, pero hice un ejercicio más o menos pequeño para ir conociendo los factores que modifican el factor de fatiga, de resistencia a la fatiga. Y no sé si tiene alguna duda con respecto a la ayudantía anterior para comenzar esta. Ya, considerar eso como un no. Así que cualquier duda, de todas formas, me la dice. Una cosita. ¿Sí? Ahora, ejercicios con los, ¿cómo se llama? Con los K. ¿Ese es el factor K o no? Sí. Viene acá, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Ah, ya, ya. Ah, eso, más que nada para. Ahí se despejar la duda entonces. Cualquier cosa te pregunto en el ejercicio en todo caso. Sí, súper, ya. Sí, pues yo le estoy pasando solamente este método, le consulté con el profe y me dijo que yo me preocupara solamente de este método. Yo supongo que él se va a inclinar en parte del trabajo, mayoritariamente en este método, ¿ya? Así que comenzamos. El primer ejercicio dice, se muestra un eje rotativo soportado en cojinetes de bola en A y D. Este sería punto A, punto D. Sometido a una fuerza no rotativa de 6,8 kN. Mediante resistencias STM mínimas, estime la vida del elemento. Considere que el material es un acero maquinado, ahí sí 1050, estirado en frío, ahí está el esfuerzo último, y que todos sus filetes, los filetes tienen un radio de 3 milímetros. O sea, cada vez que se genere una diferencia de diámetro, una diferencia en su geometría, el radio que posee esta diferencia es de 3 milímetros, ¿ya? Y como sabemos, en el ejercicio anterior había un cambio de temperatura, por lo cual había que modificar directamente, como paso 1, aplicar el coeficiente del factor de modificación de temperatura, ya que este factor nos va a modificar el esfuerzo último del material, ¿ya? Y el esfuerzo último del material nosotros lo ocupamos para los diferentes factores que se calculan después de este factor de temperatura. En este caso, como no tenemos una modificación de temperatura según el enunciado, directamente pasamos a calcular los siguientes factores, ¿ya? Eso es lo que yo le había mencionado a la ayudantía pasada. Entonces, este es el límite de resistencia a la fatiga con sus respectivos factores de corrección, ¿ya? Y partimos, aquí ya es arbitrario cuando no tenemos el factor de temperatura, ¿ya? Podemos partir por cualquier factor. Entonces aquí lo que nosotros calculamos primeramente es el factor de modificación de la condición superficial. Esta es la fórmula, ¿ya? La que el profe también tiene en su PPT. Y según el enunciado, el de nosotros era un maquinado es un acero maquinado, ¿ya? Entonces aquí en la tabla lo vamos por el acero maquinado. Como nuestro esfuerzo está en megapascal, escogemos el valor de acá, el valor de A, ¿ya? El cual corresponde a megapascal, y su respectivo exponente B, ¿ya? Que es menos 0,265. Y reemplazamos en la fórmula, el esfuerzo último era de 690 megapascales, por lo cual el factor nos da un valor de 0,798. ¿Ya? Continuando, voy a borrar esta rayita que dejé acá. Ya. Ahora pasamos al factor de modificación de tamaño. Que este factor de modificación de tamaño se designa con un KB, y acá nosotros tenemos que encontrar qué factor nos corresponde con respecto a nuestro diámetro. Acá nosotros, si bien tenemos 3 diámetros, ¿cuál de los 3 coger? El más crítico. Siempre analizamos el más crítico, que sería el diámetro menor, ¿ya? Entonces, eh, nuestro diámetro se encontraba de 32 milímetros. Nos vamos acá a la tabla, al rango que nos corresponde, que sería este rango, ¿ya? Aquí se encuentran los 32 milímetros. Entonces utilizamos esta fórmula, ¿ya? Que es lo mismo que esta, de todas formas. Finalmente nos queda, reemplazamos los valores, el diámetro era 32 milímetros sobre 7,62 elevado a menos 107, menos 0,107.
Voy a ahorrar aquí. Ya. Acá no dejé el resultado, se me fue, pero de todas formas ustedes lo pueden reemplazar y esto va a estar al final de la diapo, ¿ya? Y ahora, ¿qué nos queda? Modificar el límite de resistencia a la fatiga. Ya, estas son todas tablas que se encuentran en los libros, los profes los tienen en el PPT. Y ¿qué nos dice? Que cuando tenemos un esfuerzo último sobre 200 kPsi, consideramos el límite de resistencia a la fatiga a temperatura de operación solamente con 100 kSI. Caso contrario, cuando es menor a 200 kSI, dividimos el esfuerzo último a la mitad, y también cuando el esfuerzo es mayor a 1400 megapascales, que sería lo mismo que esto, solamente transformamos los 100 kPSI a 700 megapascales, ¿ya? Es una transformación que hay ahí. Bueno, ahora continuamos. Sabemos que la temperatura de operación se mantiene, ¿ya? Y como nuestro esfuerzo último del material era de 690 megapascal, entonces consideramos la primera ecuación, que es dividir el esfuerzo último a la mitad, ¿ya? 0,5 por 690, eso nos da un valor de 345 megapascales, ¿ya? Nosotros ya obtuvimos los factores que nos correspondían, que en este caso solamente eran dos, que si no me equivoco era el KB, ya, que acá está el resultado, que no estaba en la página anterior, y el factor K, que acá está el resultado. Estos factores, como no se entrega mayor información en el enunciado, los consideramos directamente como 1, ¿ya? Por lo cual, la resistencia a la fatiga, bajo los factores de corrección, nos dan valor de 236 megapascales. ¿Pero qué nos pedía el enunciado? Estimar la vida del elemento, ¿ya? Nosotros ya conocemos la resistencia a la fatiga del elemento, pero ¿qué nos queda? Encontrar la vida, el número de siglos. Cuando se refiere a vida, nosotros tenemos que saber al tiro que se refiere al número de siglos que tiene nuestro material, ¿ya? Y para eso, nosotros utilizamos la siguiente fórmula, que nos dice que el número de ciclos va a ser igual al esfuerzo máximo dividido A es un factor que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Sobre elevado a 1 sobre D, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda? Encontrar primeramente el esfuerzo máximo de nuestro material, ¿ya? ¿Y cómo calculamos el esfuerzo máximo de nuestro material? Bueno, realizando una sumatoria de fuerzas solamente, y aquí yo la hice en MD Solid, pero es un sistema súper fácil de entender en la parte estática. Recordemos que tenemos las cargas acá de los rodamientos, y solamente hacemos la sumatoria de fuerza, ¿ya? La sumatoria de fuerza NI va a ser igual a RA, ya, menos 6,8 más RD, que sería la reacción en el punto D. Esto va a ser igual a 0, pero tenemos dos incógnitas y una ecuación, por lo cual nos queda ir a la ecuación de momentos. Yo realicé un momento en el punto A y simplemente nos queda reemplazar RD por 0,55, que es la distancia del punto A al punto D, menos 6,8, que sería la carga P1, que estaría en el sentido horario, por eso es negativo, por su respectiva distancia, ¿ya? Y esta distancia es de 0,325 metros. Por lo cual finalmente nos queda que las reacciones en el punto D y en el punto A van a ser de 4,02 y 2,78, ¿ya? Pero ¿qué nos queda a nosotros? Encontrar el momento máximo. Nosotros sabemos que este diagrama del momento máximo que se encuentra acá, lo podemos calcular de hartas formas, o realizar de hartas formas. La más fácil para este caso, según yo, sería el momento área, que solamente tenemos que calcular el área de nuestro gráfico de corte, y esa reemplazar el valor que nos da, reemplazarlo en nuestro gráfico momento, ¿ya? Para este caso, la altura de este rectángulo sería 2,78,
y lo multiplicamos por su base, que es 0,325. Y eso nos da un valor de 904 kilonewton metro. ¿Ya? Voy a borrar acá. Pero a nosotros, ¿qué nos pedían? Aparte de que nosotros ya encontramos el momento máximo que se genera en nuestro eje, a nosotros nos piden el esfuerzo máximo. Y el esfuerzo máximo no siempre se va a encontrar donde se genere el momento máximo, ¿ya? Porque recordemos que la fórmula de esfuerzo va a ser igual a m, que sería el momento, por c, que sería la distancia de la fibra neutra, hasta el punto más alejado de esta, ahí se encontrarían los esfuerzos máximos, que para este caso, como lo veníamos diciendo en la práctica anteriores, para un eje, el C va a tener un valor de la mitad del diámetro, ¿ya? Que va a ser su radio. Entonces, acá nosotros tenemos lo mismo que en la diapositiva anterior, pero en esta parte nosotros no tenemos el mismo diámetro y así también en esta parte. Entonces, los esfuerzos van a ir variando dependiendo de su diámetro. ¿Ya? ¿Cómo nosotros calculamos el momento en este punto, en el punto B? ¿Cómo se le ocurre a ustedes, chiquillos? Según lo que planteamos recién, del diagrama del momento área. ¿Cómo se le ocurre a ustedes? Con semejanza de triángulos puede ser o no. Con semejanza de triángulo. ¿Y cómo sería eso? ¿Se hace con el diagrama de corte o con el diagrama de abajo? Esa es la duda. Ahí no sé. Ah, ya. Ya. Nosotros tenemos el diagrama del momento acá, ¿cierto? Y nosotros encontramos el momento máximo. Ah, ya. Con semejanza de triángulo entonces se hace. Claro, Yo lo esa haría así. sería una forma, claro. Sí, es lo mismo que voy a hacer ahora. Semejanza de triángulo, solo que no lo había analizado con ese término. O ¿Ya? sea, el 904 por 0,325 es igual a un momento en B por 0,25. Algo Claro, así. ¿O no? sí, algo así. Ahí lo que dice Benja. También la forma más fácil, según yo, se supone que nosotros cuando calculamos este diagrama, ¿cierto? Lo utilizamos el diagrama de corte, ¿ya? Entonces, si yo quiero saber solamente el momento hasta acá, consideraría el área solamente de este tramo. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, se entiende. Sí, entendí. No está ahí. Entonces, el área del diagrama de corte hasta el 0,25 nomás. Sí, hasta 0,25, claro. Y eso nos da el momento en B. Considerar el diagrama de corte solamente hasta acá. Y eso nos da el momento en B. ¿Ya? No sé si los demás entendieron, Marco, Basti. La idea es que no quede con duda. Sí, todo bien. Sí, igual había pensado eso de semejanza de triángulo. Sí. Claro, porque es lo más fácil. Porque lo otro sería hacer una ecuación de momento, integrarla, y ahí también se puede, reemplazando la distancia como el X. Pero para este caso no encuentro que sea necesario. Ya, entonces conociendo el momento en B, ahora tenemos que hacer lo mismo para encontrar el momento en C, que acá es donde se genera nuevamente el otro cambio de diámetro. ¿Ya? Entonces hacemos el mismo cálculo, solo que al momento máximo nosotros le restamos el esfuerzo cortante que se genera acá, la fuerza cortante. Entonces a 0,9 kilonewton metro le restamos esta área, que es negativa, y finalmente nos da el momento en C. Ya de todas formas los cálculos están aquí a la derecha, ya el momento máximo nos dio 0,9 kilonewton metro, el momento en B
va a ser 2,78, la altura de este rectángulo por la base, 0,25 metros, nos da este valor, y finalmente el momento en C, 0,49, que sería 0,9, ¿ya? El momento máximo menos 4,018 por su respectiva base, ¿ya? En fin, entonces nosotros ya teniendo esos momentos máximos, ¿qué nos queda? Calcular los esfuerzos. Esta es la parte decisiva, ya que, como le dije anteriormente, el momento máximo no necesariamente en ese punto va a estar el esfuerzo máximo. Entonces, sabemos que el momento va a ser igual a m por c sobre el momento de inercia, ¿ya? Para el momento máximo tenemos el momento que es 0,9, voy a cambiar el color del lápiz que no se ve nada, que es 0,9, ¿ya? Por c, que sería el diámetro sobre 2, 0,38 metros, ¿ya? 38 milímetros, sobre 2, y dividido el pi por el diámetro de la cuarta sobre 64. Y eso finalmente nos da un esfuerzo de 117 megapascales. ¿Ya? El momento máximo ejerce un esfuerzo de 167 megapascales en el eje. ¿Ya? Ahora calculamos los esfuerzos en B. Tendríamos el momento que nosotros nos dio, el momento en B, que es 0,695 kN por C, nuevamente la distancia del punto más alejado se la esfera neutra, que sería el radio, 0,032 dividido 2, ¿ya? Y nuevamente por su momento de inercia, y eso nos da un valor de 216 megapascales. Y nos queda el esfuerzo en C, que es 0,49 por el diámetro sobre 2, dividido el momento de inercia, y nos da 116 megapascales. Entonces, nos pudimos dar cuenta que el momento máximo no siempre va a ejercer el esfuerzo máximo. En este caso, el esfuerzo máximo se va a encontrar en el punto B. Eso va a depender mucho también de la geometría que nosotros tengamos, del diámetro en este caso, no solamente del momento. Entonces, con este dato nosotros podemos calcular el número de ciclos en nuestro eje. Continuando. Una pregunta, yo no entendí por qué el momento en C era con el 0,9 menos el... Ah, ya. Mira, dame un segundito. Se supone que nosotros hasta este punto tenemos 0,9 kilonewton metros. Acá está en milímetros, por eso dice 900. ¿Ya? Ah, ya, no, ya entendí, ya, vale. Ya. No te preocupes, pasa, a ser que, porque ahí está lo 0,1 está al otro lado, está entre el 6,8 y el C, por eso. Entonces, restaste la otra cuestión. Ahí. Claro, como esta fuerza es negativa, entonces se la restamos. Solamente por eso. Ya entendí, ya, perfecto. Ya, súper. Entonces, aquí le puse la flecha, que será el esfuerzo máximo. Y dame un segundo. Ya, ahora que nos queda a nosotros calcular el punto A y el punto B, ¿cierto? Pero nosotros tenemos concentradores de esfuerzo en nuestro eje, ¿ya? Esto nos va a servir después para calcular para continuar con nuestro cálculo de la letra A y la letra B, ¿ya? Como nosotros tenemos el concentrador de esfuerzo en nuestro eje, nosotros lo que encontramos recién fue esto, ¿ya? Que ese iba a ser para nosotros nuestro esfuerzo máximo, que es lo que calculamos recién. Pero nosotros tenemos diferencia de geometría, por lo cual tenemos un factor KF. Este factor KF, no se confundan, no es el factor de... Nosotros modificamos la resistencia a la fatiga, ¿ya? Este factor KF solamente nos va a permitir encontrar cuál es el esfuerzo máximo realmente de nuestro material. ¿Se entiende eso, chiquillos? ¿O se perdieron un poco acá? El que vamos a calcular es el que dice esfuerzo máximo, ¿cierto? ¿Cómo, perdón? O
El de abajo, el sigma 0 es el que calculamos recién, ¿cierto? Claro, Ah, sí, ya. es el que nosotros calculamos recién. ¿Ya? Y recordemos que cuando nosotros tenemos diferencia de diámetro, tenemos concentrador de esfuerzo, por lo cual tenemos que encontrar este factor KF. En los ejercicios anteriores, cuando trabajamos con esfuerzos combinados, nosotros este factor lo conocíamos como un KT, ¿ya? Acá como es de fatiga se considera con la F, ¿ya? Pero este es distinto al factor de efectos varios, para que no se confundan ahí. Entonces, nosotros, como los esfuerzos máximos se encontraban en el punto C, ¿ya? Si en el punto C, en el punto B, perdón, trabajamos con esta relación de diámetro, con el diámetro de 32 y con el diámetro de 38, ¿ya? Entonces, para poder ingresar al gráfico, nosotros necesitamos el diámetro mayor y el diámetro menor para hacer la relación. Eso nos da un valor de 1,1875 y asimismo tenemos que hacerlo con el radio y el diámetro menor, ¿ya? El radio, como decía el enunciado, era de 3 milímetros y el diámetro menor es de 32 milímetros. Esto nos da un valor de 0,094. Ahora, ¿qué nos queda? Encontrar el factor, que aquí en la tabla aparece como KT, ya, porque estas tablas están hechas solamente para las cargas combinadas, ya, pero no, esta tabla igual nos sirven a nosotros para trabajar en fatiga, ya. Entonces, ¿qué nos queda? Encontrar este factor, intersectamos las líneas, la relación de R con respecto al diámetro es de 0,094, aproximadamente se encontraría por acá, ¿cierto? Y la relación de diámetro que es de D sobre D, 1,1875, que aproximadamente se va a encontrar como por estas líneas, ¿ya? Yo dejé un valor de 1,65 aproximado. Y ahí usted al ojo a lo mejor le varía un poco más en comparación al mío. Ya, finalmente, encontrando este factor KD, nos queda eh, nosotros encontramos este factor KT, ¿qué nos queda? Encontrar Q, que esto va a ser la tabla de sensibilidad a la muesca, ¿ya? Recordemos que nosotros queremos encontrar KF. Ahora recién nosotros encontramos KT. ¿Qué tenemos que encontrar ahora? La sensibilidad a la muesca. ¿Cómo encontramos la sensibilidad a la muesca? Con la siguiente representación. Esta tabla usted la van a encontrar en el Chigley, en el Norton. Bueno, el profe no sé si la habrá subido, no me he puesto a revisar esta diapositiva. Con los datos que nosotros tenemos que ingresar para encontrar este factor Q, que es de sensibilidad a la muesca, es el radio, ¿ya? Y el esfuerzo último, ¿ya? El radio estaba en el enunciado, es de 3 milímetros. Esta tabla, ojo, está en pulgadas. Entonces, si está en pulgadas y nuestro radio está en milímetros, tenemos que hacer la transformación. Y eso nos da un valor de 0,118 pulgadas. Entonces, nosotros nos vamos al esfuerzo que nos corresponde. En pascales, 690 megapascales, si lo transformamos KSI, 100 KSI, ¿ya? Entonces a mí me da un factor de 1,55 aproximado. Si nosotros intersectamos la línea aproximadamente, se encuentra por acá, si no me equivoco. ¿Y qué nos queda? Intersectarlo con el valor que nosotros queremos encontrar, que es el KT. La Q, perdón. Entonces tendríamos 100 KSI y los 100 KSI se encuentran, esta es la recta, ¿ya? Aproximadamente se encuentra acá. Entonces aquí yo le di un valor aproximado que el Q valía 0,85. Y acá en la gráfica igual se puede ver aproximadamente que es de 0,85. ¿Ya? Una pregunta, disculpa. ¿Sí, Arriba sale radio de muesca en milímetros, eso no. Y ahí dice 3. ¿Ahí sería?
Ah, mira, Arriba, arriba. buena pregunta. Acá, dame un segundo. Acá tú dices, ¿cierto? Sí, esa. Sí, mira, no sé por qué razón, pero el chicle lo transforma y lo busca desde acá abajo. Pero de Hola, todas mía, formas no Pero tendría que igual coincidir, pues. ahí dice 3 milímetros y te da 0,12 pulgadas. Tendrías que tomarlo desde ahí, ¿o no? Sí, Tu cierto, cosa igual está como 0,85 más o menos. sí, chiquillo, está bien, está bien. Porque yo había considerado que estaba acá, pero esto no es 0,118. Esto es 0,1, llegando a 0,1. Estaría como por acá, ¿cierto? Sí, pero igual da lo mismo más o menos, pues. Sí, en realidad Ahora, esa es no, la idea, po. no había percatado esto que está acá arriba. Todos los días se puede aprender algo. Y entonces, como Hay dijo que el cambiar de Benja, ayudante. hay que cambiar de ayudante. Yo voy a ser ayudante ahora. El Benja va a ser, el Benja va a ser ayudante. Y entonces, era 0,118, se encontraba acá, no acá, ya. ¿Sabes lo que dice el Benja? Y es 3 milímetros. Entonces, ahora nuevamente intersectamos y bueno, nos da un valor 0,85, ¿cierto? Sí, sí, más o menos da igual lo mismo. Sí, 0,85. De todas formas, esto es al ojo. El profe no creo que sí, como que se ponga minucioso en ver si uno lo dio 0,82, 0,81. Ya. Entonces, llegando a ese punto, nosotros tenemos el Q, ¿cierto? Que lo encontramos en esta gráfica. Y tenemos el KT, que lo encontramos en la gráfica anterior. Bueno, aquí no me quedó muy bien la letra. Entonces, ¿qué nos queda? Encontrar el factor KF. ¿Ya? Y eso solamente reemplazar la fórmula y finalmente nos da un valor de 1,55. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? A pesar de que me enredé ahí. No, nada, todo bien, todo clarito. Ya. Entonces, continuando, recordemos que la fórmula para calcular el número de ciclos era esta. ¿Ya? Y el esfuerzo máximo finalmente va a ser el esfuerzo que nosotros encontramos, ya que era de 216. A ver, hay un mensaje. Sí, ya. Recordemos que el esfuerzo que nosotros habíamos encontrado, el máximo, está en el punto B, que es de 216, y el factor KF que a nosotros nos dio 1,55. Y finalmente el esfuerzo máximo, esto es esfuerzo con los concentradores de esfuerzo, ¿ya? Es de 335. Y este nosotros lo tenemos que reemplazar acá, en la ecuación. Pero ¿qué nos queda? Encontrar el factor A y el factor B. ¿Cómo encontramos el factor A? Mediante la siguiente ecuación. Dice que A es igual a F, ya que es el factor que nosotros encontramos acá, que es la fracción de resistencia a la fatiga por el esfuerzo último al cuadrado, sobre el límite de resistencia a la fatiga. ¿Ya? Estos datos a nosotros solamente nos falta encontrar este, porque nosotros ya lo calculamos y este lo entregaba el enunciado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Encontrar el factor F. Nosotros encontramos el factor F con, aquí sí está el esfuerzo en KSI, ya, el de nosotros era 690, entonces si lo pasamos a KSI, se encuentra acá, 100, ¿cierto? Y solamente nos queda intersectar. Según nuestra curva, el factor F se encuentra aproximadamente ahí. Yo le puse que tenía un valor de 0,844, ¿ya? Igual me fui en moto colocando el decimal, pero ahí usted le pueden colocar 0,84, 0,85. Y lo multiplicamos por la resistencia última. Finalmente nos dice que el factor A es de un valor de 1437 megapascales. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculamos el factor B?
con los mismos datos que utilizamos anteriormente. Esto va a ser igual a menos 1/3 del logaritmo por el factor F, por el esfuerzo último, sobre el límite de resistencia a la fatiga. ¿Ya? Finalmente nos da un valor de menos 13,08. Ya teniendo todos estos datos de haber calculado el momento máximo, después el momento máximo castigarlo por el factor de concentrado de esfuerzo, después de eso encontrar nuestro factor A, nuestro factor B, ahí podemos recién calcular el número de ciclos que va a tener nuestro eje. ¿Ya? Y nos queda solamente reemplazar, que esto va a ser 335 sobre 1437 elevado a 1 menos 0,1308. Y esto nos da que n va a ser igual a ser 6,8 por 10 a la 4. ¿Esto qué significa? Que va a tener una vida finita y va a pertenecer a los bajos ciclos. ¿Ya? El diagrama lo vamos a ver en el ejercicio de ahora. Por si no entienden cómo yo identifico cuando es vida finita, cuando es bajo ciclo. ¿Ya? ¿Todo claro en este ejercicio, chiquillos? Sí, sí, todo claro. Y Marco y Sebastián. La última parte me perdí un poco cuando calculaste o sea, una diapo antes. ¿Acá? Sí, en esa parte. Ya. Mira, El acá SX, los 236 eran. el SE es el Sí. límite de resistencia a la fatiga, el que nosotros calculamos casi al inicio del ejercicio. Voy a buscarlo. Este, Ah, ya, ya. ¿ya? Que esta es Ya, la resistencia del material, pero castigada con todos los factores de que se encuentra el eje en este caso. ya, me había perdido un poco en eso. Ya, vale. Ya, súper. Y entonces aquí calculamos el número de ciclos y eso es lo que nos pedía el enunciado. Ahora pasamos a este ejercicio. Este ya es un poquito más completo porque aquí nos pide generar un diagrama SN. ¿Ya? Dice, genere un diagrama SN aproximado para una barra de acero y defina sus ecuaciones. ¿Qué nos preguntan? ¿Cuántos ciclos se pueden esperar si el esfuerzo es igual a 100 megapascales? Aquí nos entregan directamente el esfuerzo máximo, ¿ya? Este esfuerzo que nosotros nos entregan en el enunciado, ¿ya? También dice, si el esfuerzo último es de 600 megapascales, la barra es un cuadrado de 150 milímetros, o sea, la base y la altura van a tener 150 milímetros, y tiene un acabado de laminado en caliente, la cual tendrá una temperatura de operación máxima de 500 grados Celsius. La carga aplicada es de flexión y dice que se requiere una vida infinita y factible. Se utilizará un factor de confiabilidad de 90,9%. ¿Ya? Este no me acuerdo si era 90 o 99,9. ¿Ya? No sé si habré tipiado mal el enunciado, de todas formas lo vamos a ver adelante. Ya. Entonces, bueno, de nuevo aquí dejé anotada la resistencia a la fatiga con todos sus factores. Y lo que les dije en el ejercicio anterior, como nosotros no teníamos factor de modificación de temperatura, no empezábamos directamente con el factor KD porque no existía. Pero ahora que sí tenemos una temperatura de operación distinta a la temperatura ambiente, nosotros tenemos que encontrar primeramente el factor de modificación de la temperatura. Y la nomenclatura, bueno, es la que dejé en la ayudantía pasada. El ST es igual a la resistencia a la tensión a la temperatura de operación. El SRT es la resistencia a la tensión a la temperatura ambiente. Y el SE, TF, va a ser la resistencia a la fatiga a la temperatura de operación. Y bueno, a nosotros nos decía el enunciado que se encontraba a 500 grados Celsius la temperatura de operación de nuestra barra. ¿Ya? Entonces,
500 grados Celsius. Acá nosotros tenemos grados Fahrenheit y grados Celsius, ¿ya? Entonces, esta relación KT-RT, SRT, perdón, es nuestro factor KD, ¿ya? Entonces, según tabla, el ST sobre el SRT es 0,768, ¿ya? ¿Y qué dice ahí? Este factor nos permite modificar la resistencia última del material a la temperatura de operación mediante la siguiente fórmula. Lo único que tenemos que hacer, si nosotros queremos encontrar la resistencia última del material, tenemos que multiplicar este factor por la resistencia del material, pero a temperatura ambiente, que es la que depositan los libros y la que se entrega en el enunciado. Entonces, nuestra resistencia era de 600 megapascales, lo multiplicamos por el factor que vamos a encontrar, y finalmente se modifica la resistencia del material a 461 megapascales, ¿ya? Y esto va a ser a la temperatura de operación. Voy a borrar esto. ¿Todo claro esto, cierto, chiquillo? ¿Alguna duda de este factor? Benjamín, Marcos, Bastián. Ya, súper. Entonces, ya haber encontrado este factor, esta resistencia última, nosotros la vamos a utilizar para calcular los siguientes factores, ¿ya? Por eso era importante primero encontrar esta resistencia, este factor, perdón. Entonces, pasamos al factor de condición superficial, ¿ya? El factor de modificación de la condición superficial, el que vimos en el ejercicio anterior, a nosotros nos dice que el material es laminado en caliente, ¿ya? Entonces nosotros, como estamos trabajando en megapascal, el factor A lo consideramos de 57,7 y el exponente que es menos 0,718. ¿Ya? Acá es donde nosotros tenemos que incorporar no la resistencia última del material a la temperatura ambiente, sino la resistencia última del material a la temperatura de operación, ¿ya? Entonces solamente nos queda reemplazar la fórmula y finalmente nos da un valor Ka de 0,706. Ahora continuamos con los siguientes factores. El factor de modificación de carga, nosotros nos decían que nuestra barra va a estar sometida a flexión. El factor de confiabilidad ahora, si eso es lo que le decía yo antes, que no sabía si era 90,9, que habré tipiado mal, efectivamente 99,9, ya después lo arreglo y lo subo. Entonces, como decía que se requería una confiabilidad del 99,9%, esta es la fórmula de factor de confiabilidad, que prácticamente si uno se va a esta parte de la tabla y encuentra directamente este factor, y con un 99,9% el factor de confiabilidad es de 0,753. ¿Ya? Esta parte es importante que la sepan. No sé si el profe lo irá a ver de esta manera, trabajará solo con ejes, pero en caso de que no, es importante que lo vean. Recordemos que nosotros en el ejercicio anterior teníamos un diámetro, por lo cual podríamos ir directamente a estudiar en qué rango se encontraba nuestro diámetro. En este caso nosotros estamos trabajando con un cuadrado, ¿ya? Por lo cual tenemos que encontrar un diámetro equivalente para poder ingresar a nuestras tablas. No sé si se acuerdan, pero en mecánica de fluido nosotros encontrábamos un radio hidráulico que era prácticamente similar. Cómo se comportaría el fluido en una geometría distinta que no sea un ducto, pero siempre la tratamos de asimilar como si fuera un ducto. Entonces aquí tenemos que hacer lo mismo, encontrar un diámetro equivalente con respecto a nuestra figura. Acá yo le puse, como la geometría de la pieza no es redonda, se debe calcular
un diámetro equivalente con respecto al área sometido a esfuerzo. Donde para este caso, esta ecuación ustedes la pueden encontrar en el libro Norton, dependiendo del perfil que ustedes tengan, ¿ya? Entonces, para un perfil cuadrado rectangular, dice que el área equivalente va a ser igual a 0,05 de la base por la altura, ¿ya? Y al dar un valor, nosotros después tenemos que reemplazarlo en esta fórmula para que finalmente nos entregue un diámetro equivalente, ¿ya? Y así poder ingresar a la tabla esta que nosotros tenemos acá con su respectivo rango. Aquí le puse la página también donde pueden encontrar los diámetros equivalentes dependiendo de la geometría, que es la 262 del libro Diseño de Máquinas Norton. ¿Y qué nos queda? Calcular. Calcular solamente. El área equivalente va a ser igual a 0,05 de la base por la altura, que es 0,15 metros. Esto finalmente nos da un valor de 1,125 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y finalmente nos da que el diámetro equivalente es de 121,1. Ya 121,1, si nosotros nos vamos a este rango, se encontraría con esta ecuación, ya que es 1,51 por D, que en nuestro caso sería el diámetro equivalente, elevado a menos 0,157. ¿Ya? Y finalmente nos da un factor KB de 0,711. Chiquillos, ¿esta parte está clara? ¿Alguna duda? Benjamín. No. Entonces se pasa de cuadrado a redondo y con ese radio que nos dio, el diámetro hidráulico, el diámetro que nos dio, buscamos entre las fórmulas según entre qué rango está. Y aplicamos Claro. aplicamos por la clave. Claro, efectivamente. Ya, eso hay que hacer en caso de que no sea una geometría redonda o cualquier otra geometría, ¿ya? Entonces, finalmente nos queda nuevamente calcular el límite resistente a la fatiga, a la temperatura de operación. Nosotros modificamos nuestro esfuerzo dependiendo de la magnitud de nuestro esfuerzo último, ¿ya? Que es lo que hicimos en el ejercicio anterior también. Siempre hay que hacerlo. Entonces, nuestro esfuerzo era de 600 megapascales, lo cual es menor a 200 kPsi. Entonces, nuevamente ocupamos el 0,5 SUT, que en este caso, el esfuerzo último va a ser a la temperatura de operación, ¿ya? Finalmente nos da un valor de 230,05 megapascales. Y nos queda calcular el límite de resistencia a la fatiga bajo las condiciones específicas, que solamente reemplazar nuestros factores y multiplicarlos por este límite de la fatiga, que va a ser bajo a la temperatura de operación, ¿ya? Entonces, reemplazamos los valores en esta fórmula y finalmente nos da que el límite de resistencia a la fatiga es de 83,13 megapascales. ¿Ya? Voy a borrar aquí. Ahora nosotros recordemos que nos pedían calcular, aparte de generar el diagrama SN, también nos pedían calcular el número de siglos cuando la carga era de 100 megapascal. ¿Ya? Bueno, en el enunciado sí, dice, ¿cuántos siglos de vida se pueden esperar si el esfuerzo es de 100 megapascal? Entonces recordemos que nosotros tenemos que encontrar el esfuerzo máximo, si se lo entregaban, tenemos que encontrar A y tenemos que encontrar B. ¿Ya? Para encontrar el factor A, hacemos nuevamente lo que teníamos anterior. Esto sí, acá, esto es KSI. Ya recordemos que para encontrar el factor
de fracción de resistencia a la fatiga, en este gráfico tenemos que pasarlo KSI. Ya estos son errores de tipeo, así que 27,6 KSI. Ahora aquí nos queda nuevamente intersectar, pero no sé si se acuerdan que en la ayudante anterior yo les dije que cuando los esfuerzos eran menor a 70, se considera directamente que la fracción de resistencia a la fatiga, que sería F, sería igual a 0,9 automáticamente. O sea, para cualquier esfuerzo que se encuentre menor a 70 KSI, el factor F se considera directamente 0,9. Ya que en este caso era de 27,6 KSI. Entonces el factor de fricción, la fracción de resistencia a la fatiga, perdón, va a ser igual a 0,9. Entonces aquí nos queda reemplazar nuevamente lo que nosotros teníamos y nos da un valor de A, va a ser igual a 1975,7 megapascal. ¿Ya? Hacemos lo mismo para encontrar el factor D, reemplazamos los datos anteriormente utilizados y nos da que B es igual a menos 2236. Menos 0.2236. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos queda ahora? Solamente reemplazar. Nosotros queremos encontrar la vida de la barra cuando nosotros aplicamos un esfuerzo de 100 megapascal. Entonces, finalmente nos da un valor de 5,4 por 10 a la 5 ciclos. Ya, esto nos va a servir para después identificarlo en el gráfico. Ahora vamos a hacer el gráfico. Para hacer el gráfico necesitamos lo siguiente. Sm, que es la resistencia del material a 10 elevado a 3 ciclos, que prácticamente que a esta cantidad de ciclos la resistencia a la fatiga disminuye bruscamente, eso lo vamos a ver a continuación. LSE es la resistencia a la fatiga bajo condiciones de operaciones, que esto es el LSE, nosotros calculamos anteriormente, y el SUT es la resistencia última del material a temperatura ambiente. Acá, ojo, esta va a ser a temperatura ambiente, ¿ya? Y el SM se calcula de la siguiente manera. Va a ser 0,9 del esfuerzo último para flexión y para carga axial 0,75. Según el enunciado, nuestra barra va a estar sometida a flexión, por lo cual SM va a ser igual a 0,9 por 600. Finalmente nos da 540 megapascal. Ya teniendo el SM, el SE y el SUT, nosotros podemos crear nuestra gráfica. Y finalmente nos da este valor. Esta gráfica, perdón. Acá aproximadamente estarían los 600 megapascales, el SM que son 540, ya el SE que nosotros lo calculamos se encuentra aproximadamente acá, y nuestro punto de falla, que era a los 100 megapascales, se encuentra acá, ya que según habíamos planteado era de 5,4 por 10 a la 5 ciclos, ya esto es aproximado, ya se encuentra aproximadamente ahí. Y eso, ¿alguna duda, chiquillo? ¿Consulta? Todo bien por mi parte, entendí súper bien esta práctica. Ya, súper. A pesar de que me corregiste, entendiste súper bien. ¿Te entendiste Por súper eso bien? entendí mejor que tú. Nah. Ya, chiquillos, los demás, Marco, Bastián. ¿Todo bien? Sí. Ya, súper. En caso de que tengan alguna duda o consulta, la próxima ayudantía lo podemos ver. Ya, la idea es que esto quede clarísimo y que puedan echarle una repasadita, ya que parece que el trabajo se lo entregan el lunes y no sé cómo va a estar en realidad.
Y eso, chiquillos. Al parecer no hay otra duda. Así que No, no. eso, chiquillos. Que les vaya bien. Cuídense. Vale, bro, a ti igual. Vale, cuídense, cabros. Chao, chao. Chao, chao, que estén bien.